¿Cómo están, amigos? Nos encontramos el día de hoy, domingo, domingo 5 de octubre del año 2025. Son las 20 horas, 8:47 de la noche, 8:47. Hoy 5 de octubre del 2025 se celebra el Día de la Medicina Peruana en honor al mártir de la medicina, Daniel Alcides Carrión, muy conocido porque se inoculó de la verruga peruana, ¿no? Entonces, para poder ver los síntomas y todo eso. En honor a su persona se toma pues como Día de la Medicina Peruana. Bien, vamos a hacer un repaso de los temas de física. Empecemos con la pregunta número 1. Realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa realizar el diagrama de cuerpo libre? No está presentando su pantalla. Ay, perdón, disculpen, gracias por avisar. Ya comparto mi pantallita. Ahí está, ahora sí. Ya, entonces le decía, ¿qué se refiere con diagrama de cuerpo libre? Si yo pregunto diagrama de cuerpo libre, pues es la representación de todas las fuerzas usuales que están afectando a un cuerpo, a una partícula o a un sistema. Y las fuerzas usuales, recordando, son aquellas fuerzas, la más conocida, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la primera fuerza usual, la más conocida, la que siempre está presente en los cuerpos, es la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad es aquella fuerza con la cual nuestro planeta, el planeta Tierra, atrae a todos los cuerpos que se encuentran cerca de la Tierra, pues, ¿no? Cerca de ella, sobre sus inmediaciones. La fuerza de gravedad actúa en el centro geométrico o en el centro de gravedad. En realidad es el centro de gravedad, pero coincide con el centro geométrico. El centro de gravedad es el centro donde se concentra la masa y donde está actuando la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad va dirigida apuntando al centro de la Tierra, apunta al centro de la Tierra, y para alturas que son muy pequeñas comparado con el radio terrestre, alturas como por ejemplo altura de un edificio, altura de un puente, altura de la montaña más alta que exista sobre nuestro planeta, todas esas alturas, la altura que está volando un avión, es insignificante comparado con el radio de nuestro planeta, ¿no? Con el radio de la Tierra, con el radio terrestre. Por lo tanto, para dichas alturas pequeñas comparado con el radio de la Tierra, la fuerza de gravedad se grafica vertical hacia abajo. Pero para alturas significativas como la altura de un satélite que se encuentra orbitando sobre la superficie de la Tierra, ya fuera de la estratosfera, la fuerza de gravedad se graficaría apuntando al centro de la Tierra, ¿no? Es importante la parte teórica, la parte conceptual, ¿no? Entonces estamos hablando acerca de, de la fuerza de gravedad, ¿no? Esta fuerza de gravedad se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. La masa está en kilogramos, la aceleración de la gravedad está en metros por segundo al cuadrado. El valor de la aceleración de la gravedad es 9,81, pero para efectos de cálculo se redondea a 10. En la San Marcos hace 5 años consideraron una pregunta de examen de admisión la aceleración a 9,81. No siempre ha sido considerada 10. Hace poco se tomó un examen pasado de hace 5 años aproximadamente. Estamos ahora 2025, 2020, 2019. Se tomaron unas preguntas donde la aceleración de la gravedad era 9,81. Pero generalmente se trabaja con 10, ¿no? Se trabaja con 10. La UNI
sí considera 9,81. Ahora, esta fuerza de gravedad actúa en el centro de gravedad. Para cuerpos homogéneos coincide con su centro geométrico, pero el centro de gravedad le pertenece a un cuerpo material, mientras que el centro geométrico es el punto abstracto, es el punto imaginario, es el punto que no se ve, porque es una representación mental de una imagen, de una figura que solamente existe de manera abstracta, ¿no? De manera de idea, mientras que el centro de masa le pertenece al cuerpo físico. Por ejemplo, si yo quiero saber centro de gravedad, dije centro de masa, disculpa. El centro de gravedad le pertenece a un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el centro de gravedad de una persona, el centro de gravedad de un automóvil, el centro de gravedad de un edificio, el centro de gravedad de cualquier objeto que nosotros querramos conocer. Y ese centro de gravedad también se ve alterado dependiendo de, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una persona y la persona está con los brazos hacia abajo, el centro de gravedad es diferente a que si la persona estuviera con los brazos hacia arriba, ¿no? Diferente si la persona está en cuclillas. Entonces el centro de gravedad cambia de acuerdo también, de acuerdo a la posición del cuerpo de la persona, ¿no? No es lo mismo que la persona esté sentada, tiene otro centro de gravedad. Entonces ese centro de gravedad pues va a variar de acuerdo a la posición de la persona, si está con los brazos estirados, está con los brazos hacia abajo, etc. Ahora, el centro geométrico es el lugar geométrico, es el lugar que resulta de una representación mental de una figura, porque yo, si hablo de un cuadrado, me imagino el cuadrado en mi mente, una figura de 4 lados, de forma, ¿no? De una forma de, pues tiene una forma de, ¿cómo se llama? De un cuadrilátero, ¿no? De un cuadrilátero regular, con lados iguales. ¿Ves? Representación mental, pero no lo estoy viendo, ¿no? No lo estoy tocando como puedo tocar mi celular o puedo tocar la computadora, ¿no? Entonces, esa es la primera fuerza usual. La segunda fuerza usual tenemos a las fuerzas que surgen en cuerdas, en cadenas, en sogas, llamada la fuerza de tensión, ¿no? La fuerza de tensión es una fuerza resultante de todas esas pequeñas fuerzas existentes entre cuerpos elásticos, ¿no? Como las cuerdas, como las sogas. La tercera fuerza usual, hablamos de las fuerzas que hay en las superficies, tales como la pared o un piso. La pared y el piso ejercen fuerza llamada fuerza de reacción, ¿no? La fuerza de reacción que hay entre paredes, pisos, etcétera, superficies. Y la cuarta fuerza usual, hablamos de la fuerza de tensión. No, perdón, de la fuerza elástica. De la fuerza elástica, y esta fuerza elástica va a aparecer en los resortes. Por ejemplo, voy a tener caso de un resorte aquí. Ya, un resorte. Y este resorte, ahí está, sin deformar. Ya, ahí está mi resorte sin deformar. ¿Qué pasaría si ese resorte le aplico un peso, le pongo un peso encima? El resorte se va a deformar, pero esta deformación que va a tener el resorte, ya que se encuentra sobre un piso, va a ser una deformación de compresión, ¿no? Decimos que el resorte se va a comprimir. ¿Pero por qué se comprime? Se comprime porque le estoy colocando un peso encima. Al colocar un peso encima, como ese bloque pues tiene una masa, la Tierra actúa sobre el bloque, jalándolo hacia abajo, y esa fuerza se llama fuerza de gravedad. Te había dicho que la fuerza de gravedad se calcula como multiplicando la masa por la aceleración, ¿no? Eso sabemos, ya se habló en clase.
la masa por la aceleración es igual a la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad, que es la primera fuerza usual que acabamos de mencionar. Ya no escribo nada porque eso ya se hizo en clase, ¿no? La teoría. Entonces lo que tratamos es de, como el objetivo que trata esta reunión, ¿no? El objetivo de esta reunión es recordar, repasar y que nos sirva, ¿no? Que nos sirva esto que estamos haciendo en este momento. Ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando deformamos el resorte? Cuando deformo el resorte por compresión, lo estamos comprimiendo, el resorte, dentro del resorte va a surgir una fuerza que se llama la fuerza recuperadora, que va a querer recuperar su longitud, ¿no? Original. Porque eso es lo que sucede con el resorte, ¿no? Que cuando este resorte es deformado, el resorte quiere recuperar su longitud y volver a su longitud que estaba al inicio. Toda esa longitud que se ha deformado es esto, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿no? Todo eso es lo que se ha deformado, ese resorte. A esa longitud, a esa deformación, en los libros lo encuentras como X, ¿no? X. ¿Qué cosa es el X? El X viene a ser la deformación, que es una longitud. Todo eso es lo que se ha deformado. Ahora, en el diagrama de cuerpo libre, ese resorte va a aparecer, va a presentar una fuerza que es contraria a esa deformación. Y esa fuerza contraria a esa deformación se llama la fuerza elástica y es una fuerza recuperadora. Por lo tanto, la fuerza elástica va a ir para arriba. ¿Ya? La fuerza elástica va para arriba. ¿Por qué la fuerza elástica va para arriba? Porque es una fuerza que quiere recuperar su longitud. ¿No? Ahí está la fuerza elástica. Fuerza elástica. Ahí está entonces. Eso sería el diagrama de cuerpo libre de ese resorte, ¿no? Ese resorte. Es más, puedo borrar el resorte para que se pueda ver la fuerza, ¿no? No es necesario dibujar el resorte, también lo puede dibujar sin... así. Lo puede dibujar también. De esa manera. Sin resorte, ¿no? Ya se sobreentiende que quita el resorte. Ese sería el diagrama de cuerpo libre de resorte. Entonces, para yo dibujar la fuerza elástica, necesito conocer, necesito saber qué tipo de deformación es. En este caso, esta deformación se le llama compresión, o sea, estamos comprimiendo el resorte, porque el resorte está apoyado en el piso. Está apoyado en el piso y se le está colocando un bloque, que puede ser un ladrillo, ¿no? Por ejemplo, un ladrillo King Kong. Y como tiene masa, la tierra lo jala, por eso que la fuerza de gravedad se grafica vertical hacia abajo. Ahí surge la fuerza recuperadora, que quiere recuperar toda esa deformación al cual ha sido sometido, que tiene una longitud X, y esa fuerza recuperadora se llama fuerza elástica. ¿Ya? Esa es la fuerza elástica. Pero hay situaciones donde los resortes no están apoyados en el piso, sino que están apoyados, están sujetos en un techo, ¿no? El resortito se encuentra en el techo, así. Primero su longitud original, sin deformación. Esa es su longitud sin deformar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si acá un extremo está fijo en el techo y el otro extremo está libre, ¿no? ¿Qué pasaría si por el extremo libre del resorte le coloco un bloque también, un peso? Entonces el resorte se va a poner así.
Se coloca así. Si estirado, ¿no? En el caso anterior se había comprimido. Aquí se ha estirado. ¿Cuánto se ha estirado? Bueno, desde ahí hasta todo eso se ha estirado. Todo eso es el estiramiento. Ya le vamos a llamar X también. O sea, hay dos formas de formar un resorte, ¿no? Una de ellas es por compresión, ¿no? Ya por compresión. Y la otra es perdón, ¿qué estoy hablando? Dos formas de deformar un resorte: por compresión, o sea, comprimiéndolo, y por estiramiento, ¿no? Por compresión o por estiramiento. De esas dos maneras yo puedo deformar un resorte. O lo comprimo o lo estiro. Este caso se llama estiramiento. El caso anterior, este es por compresión. La pregunta del millón, la pregunta que vale mucho aquí, es: este resorte se ha estirado para abajo, pero ¿eso a qué se debe? Se debe que, como tiene masa el bloque, todo cuerpo que tiene masa, la Tierra lo jala en dirección, de manera vertical hacia abajo. O sea, lo jala hacia sí mismo, pues, ¿no? Y esa fuerza vertical, te había dicho, se llama fuerza de gravedad y se calcula como la mg, ¿no? La masa por la aceleración, por el módulo de la aceleración. Ahora, la fuerza de gravedad está hacia abajo, vertical hacia abajo. Esa fuerza es la causante de la deformación del resorte. Mi pregunta es, para este ejemplo, donde el resorte ha sido estirado una distancia X, una longitud X, la pregunta del millón es: ¿hacia dónde va la fuerza elástica? ¿Hacia dónde iría la fuerza elástica? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va la fuerza elástica? Hacia abajo, profesor. A ver, si va hacia abajo, vamos a suponer que vaya hacia abajo. Entonces esas dos fuerzas se sumarían. Se sumaría la fuerza elástica más la fuerza de gravedad. Y como no tiene ninguna fuerza que se opone, eso ya no estaría en equilibrio. Y como hay dos fuerzas que están hacia abajo y no hay ninguna que está hacia arriba, entonces eso se va a seguir moviendo. Y al seguir moviéndose, ese resorte no va a poder soportar, ¿no? Las fuerzas que están ahí juntas, hacia abajo las dos, sumándose. Por lo tanto, el resorte se rompe. ¿Puede suceder eso? Sí, sí, sí se puede suceder. Podría suceder, por ejemplo, en el caso que hay un resorte de cierta masa, ¿no? De cierto espesor, le coloques un peso muy grande, ¿no? Entonces, al colocarle el peso muy grande, puede ser que se desprenda del techo, el extremo del techo, o puede ser que incluso se rompa, ¿no? El resorte. Mucha masa. Mucha masa y el material de resorte. Por eso que los resortes tienen una constante llamada constante elástica, ¿no? Que se denota con la letra K. Una constante elástica que se nota con la letra K. Esa constante elástica varía, pues depende del resorte, ¿no? Hay resortes que tienen una constante elástica y otros tienen otra diferente. Pero esa constante elástica, ¿qué me mide, no? ¿Qué me está midiendo? Bueno, me está diciendo lo que yo puedo, ¿no? Desplazar, ¿no? Lo que yo puedo desplazar por ejemplo, de acuerdo a ese material, ¿no?
de acuerdo al material. Por eso que las unidades de constante elástica están newton sobre metro o newton sobre centímetro. Newton sobre metro o newton sobre centímetro. Entonces, si es newton por centímetro, por ejemplo, una constante elástica de 4 newton por centímetro, significa que para yo deformar el resorte 1 centímetro necesito una fuerza de 4 newton. ¿No? De 4 newton. Entonces, hay resortes que son más gruesos, tienen otro material y va a tener otra constante. O sea, va a ser más fuerte, digamos, no va a poder soportar las cargas. Si el resorte es muy delgado, entonces no tiene una constante elástica buena, por lo tanto puede suceder pues que se desprenda, ¿no? O se rompe en todo caso el resorte y se viene abajo todo. Entonces, de acuerdo a la explicación, ¿hacia dónde debería ser la fuerza elástica entonces? Hacia arriba. Claro, ¿por qué hacia arriba? Porque si no es hacia abajo, tiene que ser hacia arriba, ¿no? Obviamente. La fuerza elástica sería hacia arriba. Ahora, acá tenemos que pensar. Tenemos que analizar. Ahí está, ya lo dibujé la fuerza elástica. Esa es la fuerza elástica. Para que se pueda ver la fuerza elástica, lo que voy a hacer es borrar el resorte, ¿no? No pasa nada porque como este video se está grabando, en la grabación puedes ver, ¿no?, cómo estaba al inicio. Voy a borrar. Y bueno, pues ahí está. Ahí donde estaba, pues, ¿no?, el resorte. Bueno, lo he borrado para que me deje ver la fuerza elástica que está ahí. Ahora, para que eso no se mueva y existe equilibrio, porque cuando tú pones un peso en un resorte, en una soga, tratamos de que esté quieto, ¿no? Que no se mueva y esté en equilibrio, pues, ¿no? Entonces, para que eso esté en equilibrio, o sea, no se mueva ni para arriba ni para abajo, para ningún lado, ni para arriba ni para abajo. Entonces, del equilibrio, de la primera condición de equilibrio, decimos, ¿no?, de la primera condición de equilibrio, decimos que la fuerza resultante es igual a 0. O sea, la fuerza resultante vale 0. Y para que esa fuerza resultante valga 0, acá yo veo dos fuerzas que tienen direcciones contrarias, ¿no? Tengo a la fuerza elástica y a la fuerza de gravedad, o mg. Entonces, estas dos fuerzas, como tienen direcciones contrarias, una está hacia arriba y la otra está hacia abajo, se resta, pues, ¿no? Se resta. Y lo igualamos a 0, pues, ¿no? Entonces, acá yo veo que la fuerza resultante es igual a 0, ¿no? Pero estas fuerzas tienen direcciones contrarias, direcciones opuestas. Y cuando tiene direcciones opuestas, nosotros lo que hacemos es restar. Pero ¿cómo lo resto? ¿La fuerza elástica menos la fuerza de gravedad o la fuerza de gravedad menos la fuerza elástica? Esa sería la pregunta de millón. ¿Cómo es que lo debo de restar? ¿La fuerza elástica menos la fuerza de gravedad o la fuerza de gravedad menos la fuerza elástica? Bueno, en este caso da lo mismo porque lo voy a igualar a 0 y voy a restar, por ejemplo, la fuerza elástica menos la fuerza de gravedad igual a 0.
Entonces la fuerza elástica es igual a la mg, ¿no? Esa fuerza elástica es igual a la fuerza de gravedad, que es m por g. Entonces observa que en el diagrama de cuerpo libre lo que yo analizo es el bloque y las fuerzas que están actuando sobre el bloque. La fuerza de gravedad y la fuerza elástica, ¿no? Dos fuerzas nomás. Dos fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de aquí? Que esa fuerza elástica para el equilibrio tiene que ser igual a la fuerza de gravedad. Porque si no fueran iguales, eso se movería. Se movería. Y estamos hablando de la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio es cuando el cuerpo está en reposo, pues no se mueve, ¿no? Entonces, para que suceda ese evento, pues la fuerza elástica, el módulo, tiene que ser igual a la mg. El módulo también. Entonces, los módulos de la fuerza de gravedad y de la fuerza elástica son iguales, ¿no? De ahí que igualo las fuerzas. ¿Qué pasaría si una fuera mayor que la otra? O el bloque sube, o de lo contrario, el bloque va a bajar, pues, ¿no? Va a romperse la cuerda y caería, ¿no? Ya está. ¿Está bien? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta preguntona? No, profesor. Camilita, ¿me estás prestando atención o estás durmiendo? No vayas a estar durmiendo, ¿eh? No, profesor, no estoy durmiendo. Ya, si no estás durmiendo, entonces te voy a hacer las preguntas preguntonas. En la figura que está a la derecha, para que ese resorte esté en equilibrio, o sea, no se mueva, esté quieto, pues, ¿no? Quieto, ¿eh? Pongo el bloque baja, ¿no? El bloque baja, pero llega un momento que se atraca, ¿no? Ya no baja más ya, hasta ahí se queda. Entonces, no baja más porque la fuerza elástica actúa sobre el bloque. Y mira que date cuenta que la fuerza elástica quiere recuperar su longitud original, porque mira, se ha deformado bastante. Todo ese X que tú ves ahí es la deformación, o sea, el resorte se ha estirado una longitud X. X puede ser, digamos, 10 centímetros, ¿no? 20 centímetros. Entonces, esa fuerza que quiere recuperar su longitud natural es la fuerza elástica. Y yo, por ejemplo, cuando veo los diagramas que hacen ustedes, hacen un diagrama más horrible, y te lo digo para que no hagas, pues, ¿no? Te estoy diciendo para que no hagas, o sea, hay que saber entender el mensaje, ¿no? Me dibujan así su bloque y me hacen así, ¿no? Apenas hacen así. A un costado me dibujan, ¿no? Y ya con este disparate quiere que le ponga buena nota, ¿no? Mira cómo dibujo, pues mira, compara mi dibujo y compara este dibujo, ¿no? Compara el dibujo que estoy haciendo. Ya ni el resorte lo he borrado, ¿no? Lo había dibujado primero, pero le he borrado el resorte. Y la razón para que haya borrado el resorte es para que tú veas la fuerza elástica, si no, no lo vas a ver. De repente con el resorte ahí enroscado no se ve. En lugar de resorte, para que no diga que eso está en el aire, le he puesto ahí las líneas punteadas. Esa línea blanca punteada. Ese es el resorte ahora para que se pueda visualizar la fuerza elástica. Y sería entonces las fuerzas que están actuando sobre ese bloque. ¿Qué, profesor?
¿Mm? ¿Qué? ¿Qué me decías? No le entendí su pregunta preguntona. No, te estaba explicando de cómo se debe de graficar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Debemos graficarlo así como está en la figura de la derecha. Esa es la respuesta, ¿no? Dibujar bien, no lo que está acá, mira, cómo dibuja ese dibujo que he hecho acá donde está moviéndose el pulsor del mouse. Ok, profesor, lo tomaré en cuenta. Espero que lo tomes en cuenta. Siempre me dice lo mismo y a veces no lo... Dibuja así Creo bonito. que solamente fueron 2 gráficos que hice mal, o 3. Nada más. Pero hacer 2 gráficos, 3 gráficos, ya estamos hablando de un porcentaje alto, porque sabiendo que son 8 preguntas, casi la mitad. O sea, un 40%. Pero, pero, vamos a ver. Vamos a ver que nos vaya bien. Hay que ir con fe. Ya voy a borrar esta. Muchos me han dibujado así como está acá, ¿no? Como esto que está acá. Dibujan un cuadrado ahí, un rectángulo. Y hay otro peor todavía. Otro me dibujan las flechas. Lo dibujan así. El otro también los dos para abajo o los dos para arriba, ¿no? Los dos para abajo, los dos para arriba. Otros me han dibujado acá por los costados. Yo no sé, esas flechas de los costados, ¿hacia dónde irá? ¿No? Por ejemplo, he visto en algunos diagramas, te digo los errores que cometen para que no hagas, pues, ¿no? No te estoy diciendo eso es lo que tienes que hacer. Esos errores es para que no hagas. Me han dibujado la fuerza de gravedad así, por ejemplo, ¿no? Por más que yo digo la fuerza de gravedad es vertical hacia abajo, me dibujan así en diagonal. ¿Cuándo yo he dibujado la fuerza de gravedad en diagonal? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué problema? Ellos lo copian así. Es más, lo que yo hago en la pizarra, ellos lo copian así, como está acá. Así lo copian. Pero no, o sea, copian por copiar, pero no toman ninguna consideración. A ver, voy a ver en la galería. Bueno, acá tengo mi galería, ¿no? Mirando mis pizarras. Y, y pues no grafico así, pues, ¿no? Ahora estoy tomando foto de la pizarra, tú sabes, para poder mostrar, pues, ¿no? Cómo es el verdadero, lo que uno trabaja, ¿no? Listo, entonces queremos saber más preguntas. ¿Alguna duda hasta ahí? No sé, profe, yo sigo esperando su pregunta preguntona. Ah, la pregunta. Ah, ya, espérate, la pregunta, ya me olvidé lo que te iba a preguntar. Ya me olvidé lo que te iba a preguntar. Pero, a ver, te hago la pregunta, pues. En todo caso, ¿tienes alguna duda con respecto a lo dicho de esta... No, yo creo que eso es pura lógica nomás. pura lógica? Sí, en realidad sí, hay que ser trabajar. Mm, Sobre mañana van a confirmar, todavía no se sabe nada. Estaba escuchando a mi mamá y decía que el paro va a estar fuerte y no va a haber movilidad. Bueno, sí, pues como tú tienes que tomar ¿cuántos carros tienes que tomar de tu casa al colegio? Ninguno. Entonces llegaría rápido, ¿eh? El problema soy yo ni Pacheco. Yo sí tengo que... Bueno, pero tú sabes como yo tengo acá
mi 4x4. Sí, pero Alessio, Romina y Cristel no van a poder venir, creo. Ah, ellos tienen, Viven lejos. ellos sí viven un poco más lejos, ¿no? Creo que también Fabián, Solange. Ujú. Solange puede venir caminando, pero vive lejos. Claro. Mm, Tú, Camila, tienes que tomar un carro ahí en la puerta de la avenida. ¿No pasan a los colectivos para que te lleve al colegio? No, mi mamá o mi papá me llevan al colegio. Ahí en colectivo. No, si yo vivo casi como No te, 5 minutos. me estoy burlando, pues, Camila. No, no paras esta Camila. No pares el chiste. Claro, pues tú estás cerca, pues. Ujú. Pero vamos a ver, en todo caso, para lo demás, ¿no? Para los profesores, están por ahí profesores, aparte de mí, hay otros profesores que también viven un poco lejos, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen, pues. Vamos a esperar nomás que confirmen. Ya, entonces, esta pregunta, eh, sobre esta pregunta de diagrama de cuerpo libre, ¿tienes alguna duda? No. Ya, vamos a hacer otra pregunta entonces. La siguiente pregunta también tiene que ver con diagrama de cuerpo libre, pero, a ver, déjame ver. Mm, ya. Aquí vamos a utilizar la primera condición de equilibrio. Ya. A ver, ¿de qué trata? Primero voy a dibujar. Voy a dibujar, a ver. Uy, salió así. Espera. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Ya está. Y ahora le vamos a dibujar una pared para que se vea así más interesante. Ahí está la pared. Y por aquí una cuerda, una cuerdilla. Ahí está la cuerda, ¿no? Y sobre esta pregunta, supongamos que nos pidan pues la atención. ¿No? Nos piden la atención. Ya, obviamente tengo que darte datos, ¿no? Tengo que darte datos. Te digo, por ejemplo, así de manera escrita, la esfera pesa 600 newton. 600 newton. Allá, pues entonces, si te he escrito en tu... Mira, ojo que esto se está grabando, ¿ah? No diga, el profesor no ha enseñado, qué malo el profesor. Se está grabando esto y está quedando grabado. Solamente depende de tu atención que pongas, depende de la práctica que des, ¿no? Que practiques, y con la práctica vas a recordar, ¿no? Lo que se explica, pues. Entonces, si me dice a mí que la esfera pesa 600 newton, ese peso, ¿cómo lo grafico? ¿Cómo lo dibujo? Lo dibujas de manera vertical hacia abajo, ¿no? Vertical hacia abajo. No he hecho diagonal, vertical. Hay algunos que no saben ni qué cosa es vertical. Es el colmo, ¿no? Tanto que uno habla, explica. Y dice, profesor, ¿cómo es vertical? Cuando le he explicado pues 500 veces, ¿no? 500 veces, si tú miras todas las pizarras que uno hace, todo. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Ahí está, en la explicación está. Sino que cuando uno explica, ellos están pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está la fuerza de gravedad, vertical hacia abajo. Su valor, dije que era 600. 600 newton. El ángulo que forma esa pita, esa cuerda, con la pared, que sea 53 grados, ¿no? Es un dato nomás. Ahora yo voy a poner de repente con otro ángulo, ¿no? Ya yo estoy poniendo ahí con 53.
La pared es lisa. ¿Es importante que sea lisa? Por supuesto. Porque si la pared es lisa, no va a existir fuerza de rozamiento entre la esfera y la pared. Entonces, la esfera está apoyada ahí, pero no hay rozamiento. ¿Y por qué no resbala? Porque está la cuerda, pues, ¿no? Está la cuerda, está que lo sostiene y está apoyada ahí, se quedó quieta ahí. La pared es lisa, no existe fuerza de rozamiento. Y mejor que no exista, porque si no habrían 4 fuerzas y ya no se podría trabajar ya esta técnica que te voy a enseñar ahora. Que en realidad no te estoy enseñando ya porque eso ya lo enseñé primero, ¿no? Es que tengo que dibujar a todas las fuerzas. He dibujado la primera fuerza usual, la fuerza de gravedad. Pero aquí hay otra fuerza, que es la fuerza de parte de la pared hacia la esfera, es la fuerza de reacción. ¿Qué le hace la pared a la esfera? Lo que le hace la pared a la esfera es empujarlo, ¿no? Lo empuja. Eso es lo que le hace la pared a la esfera. Lo empuja. Esa fuerza se llama fuerza de reacción. Mira, para que tú grafiques bien hecho el diagrama de cuerpo libre, escucha lo que uno habla, pues, ¿no? Escucha nada más y presta atención. Yo grafico las fuerzas que los agentes externos hacen al cuerpo que voy a analizar. En este caso yo estoy analizando la esfera. La esfera es lo que estoy analizando. Y esa esfera, por ejemplo, tiene agentes externos. ¿Quiénes son los agentes externos? Primero es el planeta Tierra, segundo es la pared y tercero es la cuerda. Esos son los agentes externos. Agentes externos que están fuera del cuerpo. Pero yo grafico las fuerzas que los agentes externos le hacen al cuerpo, no al revés. O sea, esa esfera que está sujetada mediante una cuerda hacia la pared, lo que hace es presionar a la pared, ¿o no? Lo presiona, lo empuja hacia la izquierda. ¿Y qué hace la pared? La pared le responde con una fuerza llamada reacción. ¿Ves? Esa es la fuerza de la pared hacia la esfera. Ahora, ¿qué le hace el planeta Tierra a los cuerpos que tienen masa, como la esfera esa? Lo jala para abajo, pues, ¿no? Vertical hacia abajo. Entonces, esa es la fuerza con la cual el planeta Tierra actúa sobre el cuerpo. Y si yo hago el corte imaginario aquí, si yo hago un corte imaginario, ¿qué le hace la cuerda a la esfera? Lo jala, pero para arriba. ¿Y por qué lo jala para arriba? Porque la fuerza de gravedad lo jala para abajo y para que exista equilibrio, ¿no? Entonces, para que exista equilibrio. Aquí estaría actuando la fuerza de... ¿Cómo se llama la fuerza que surge en cuerpos elásticos como cuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa fuerza que está dirigiéndose hacia arriba, ¿no? ¿Cómo se llama la fuerza que están en cuerdas? Lo he dicho, ¿ah? Lo he dicho varias veces. ¿Cómo se llama? La fuerza presente en cuerdas, en sogas, en pitas, en pasadores. ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Qué pasó? ¿Me escuchas o se ha cortado? Hola, hola. No, perdón, es que no me acuerdo. Tensión, pues sí, esa es la tensión. Esa fuerza de tensión. Solamente lo hago, te pregunto para ver si estás atenta, no es la tensión. Cuando escuches el video, escucha cómo empiezo la clase, ¿no? Empiezo haciendo una exposición acerca del diagrama del cuerpo libre y hablé de las fuerzas usuales. Y dije que las fuerzas que surgen en cuerpos elásticos como cuerdas, como sogas, como pitas, etc., se llama fuerza de tensión.
Y eso es lo que me están pidiendo, incluso está anotado ahí arriba. Ese amarillo es una pita, es una soga, algo que está sujetando a la esfera. Entonces, los agentes externos son el planeta Tierra, la pared y la soga. Esos son los agentes externos. Y tú mira, fíjate que esas fuerzas se notan, se puede ver que son aquellas fuerzas que le hacen al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la pared lo empuja a la esfera, ¿no? Hacia la derecha. La tierra lo jala para abajo, vertical, de manera vertical hacia abajo. Y la cuerda lo que hace es jalarlo para arriba, no para abajo. Las cuerdas jalan, no empujan. Las cuerdas lo que hacen es jalar, no empujar. Ahora, repito, esas son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque a veces veo en los diagramas de cuerpo libre que lo dibujan al revés. La tensión lo dibujan para abajo. La fuerza de gravedad lo dibujan para arriba. Y la reacción de la pared lo dibujan al revés, hacia la derecha. O sea, lo dibujan las fuerzas al revés. Porque el alumno no tiene claro cómo se hace el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre tienes que hacerte la pregunta: ¿cuáles son los agentes externos que están actuando sobre dicho cuerpo, sobre dicha partícula? Agentes externos. ¿Y quiénes son los agentes externos? Lo vuelvo a repetir por quinta vez: el planeta Tierra, la pared y la soga. Y si hubiera resorte, el agente externo también es el resorte. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre vemos las fuerzas que lo que le hacen al cuerpo analizado, ¿no? Repito, la pared lo que hace es empujarlo para la derecha, la tierra lo jala de manera vertical hacia abajo y la tensión lo jala para arriba en diagonal, ¿no? Porque esa tensión está en una pared. Ahora, una vez que yo ya sé graficar bien, el problema te dice que eso está en equilibrio, ¿no? Tiene que decirte ahí de manera escrita: está en equilibrio. Y si está en equilibrio, o sea, no se mueve, puede utilizar la técnica de la resultante de una figura, pero esa figura lo voy a representar de manera que guarde una relación entre el origen y el extremo del vector. Pero antes que usted me pregunte, yo veo ahí la reacción R de la pared, y así como está, eso debería de moverse, así como está. Pero el problema me dice que eso no se mueve, que está en reposo. Entonces, ¿por qué razón eso está en reposo cuando esa fuerza de reacción de la pared está actuando sola? Entonces no hay una fuerza contraria para que se pueda contrarrestar esa fuerza. Por lo tanto, eso se debe a que esa tensión que está ahí, guardando esa tensión, ¿no? Que formando un ángulo de 53 grados, esa fuerza oblicua se descompone en una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal de esa tensión va hacia la izquierda, ¿no? Y hacia arriba. Entonces, esa componente vertical se igualaría a esos 600 newton, ¿no? A la fuerza de gravedad de 600 newton.
Y la otra fuerza que estaría yendo, de la tensión me refiero, que estaría yendo hacia la izquierda, se contrarresta con la reacción de la pared, ¿no? Se equilibra. Entonces, sí tiene una lógica, ¿no? ¿Por qué esa reacción es así? Porque la tensión se va a describir como, o sea, como su componente, ¿no? Una componente vertical y una componente horizontal. Una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, ya para terminar este problema, lo que hago es, para hallar la tensión, formar un triángulo. Un triángulo, pero que la disposición de las fuerzas la coloquen pues uniendo extremo con origen. Sería esta manera. Aquí grafico la fuerza de gravedad. Por aquí grafico la reacción. Y finalmente cierro con la tensión. La fuerza de reacción es horizontal. Y esta de aquí viene a ser la mg, ¿no? Que por dato vale 600. Y luego esta es la tensión pedida, ¿no? Esta es la tensión que me están pidiendo. Necesito ángulos. El ángulo que forma la tensión con la pared es 53 grados. La tensión y esta pared como es vertical, ¿no? Entonces me está formando 53 grados. Ese 53 lo coloco aquí. 53. Y aquí sería 37, ¿no? Entonces 37 se lo pone un 3K. Por lo tanto digo 3K es igual a 600 y K vale 200, pues, ¿no? Saco tercia, 200. Entonces acá sería 3 por 200. Aquí sería 4 por 200. Y aquí sería 5 por 200. Cinco por 2, 10 con 2 ceros. ¿Está bien? Nos falta un 0, ¿no? Cinco por 2, 10 con 2 ceros. 10. 5 por 2, 10. Está bien, ¿no? Cinco por 2, 10 con 2 ceros. Ya está. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda que tengas? No, profesor, aunque sí tengo un poquito de duda Dímelo, dímelo. con el triángulo. Ah, ya, con el triángulo. Tienes que recordarte la relación del lado del triángulo rectángulo notable de 37,53. A 53 se lo pone 4K, a 37 se lo pone 3K y a 90 se lo pone 5K. Ok, profesor. Ya está. Muy bien. A ver, un ratito. Entonces, continuando con la grabación, lo que se hizo es formando el triángulo de fuerzas, teniendo acá la fuerza de gravedad. Empecé con la fuerza de gravedad vertical hacia abajo, luego siguió la horizontal
y el ángulo que forma la fuerza de gravedad con la horizontal es 90 grados, ¿no? Debido a que la horizontal y la vertical siempre forman 90 grados. Y luego yo dije que como el peso era 600 newton, relacioné, ¿no? Triángulo de fuerzas, 3K lo igualé a 600, K vale 200, y la tensión sería 5K, porque la pregunta es hallar la tensión. 5K, 5 por 200 sería 1000, ¿no? La respuesta es 1000, pero 1000 newton. No, 1000 newton. 1000 newton. Esa es la respuesta de este problema. Algo parecido va a venir para el examen, pero con datos cambiados, ¿no? Con otros datos, con otros valores. Ya está. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Iba a decir que sí, pero lo vi bien y dije, ay, ay, de ahí salió el 200. Claro, el 200 es porque igualé el 3K, que es la relación del lado del triángulo notable 37 y 53, ¿no? Eso sí tienes que... Pero el 600 que es para abajo, o sea, de la masa, su masita de que tiene el circulito, sí va con el 3K, ¿no? Claro, claro, 600. Acá también hay una duda de los alumnos y bueno, te lo voy a aclarar acá. Hay veces donde yo pongo en el problema, por eso tienes que leer bien, ¿no? Donde digo, el cuerpo tiene un peso de 600 newton. Si estoy diciendo que el peso tiene el cuerpo, si estoy diciendo que el cuerpo tiene un peso de 600 newton, ya no necesita multiplicarle por 10, porque ya te estoy dando el peso ya. Recuerda que, aprovechando que esto se está grabando, soy enfático en eso para que repases, pues, ¿no? Peso es lo mismo que fuerza de gravedad. Porque el alumno dice, profesor, y no me han dado la fuerza de gravedad, pero me han dado el peso. Entonces, ves, el alumno no sabe, o no se acuerda más que todo, que pese a que se han resuelto muchísimos problemas, donde yo digo el peso o fuerza de gravedad, ¿ves? Lo estoy diciendo. Entonces, es lo mismo. También dije que tiene una pequeña variación que solamente es válido para profesores y no para los alumnos. Para los alumnos, peso y fuerza de gravedad es lo mismo, para los alumnos. Pero para un profesor, sí hay una pequeña variación. Pues el peso se habla de los cuerpos que están apoyados en la tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de peso de un cuerpo que está en el piso. Mientras que cuando un cuerpo está en el aire cayendo, se habla de fuerza de gravedad. Esa es la pequeña variación. Pero eso es para un profesor, ¿no? Para un profesor que sí debe de conocer. Ahora, para el caso de los alumnos, en pocas palabras, peso y fuerza de gravedad es lo mismo, ¿no? Y ahí queda ya, ya está. Para evitar confusiones, ¿no? Que si está en el aire, que si está en el piso, ya. Es lo mismo, pocas palabras. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí no me dan así con 600 newton? Me dan, por ejemplo, ¿no? 60 kilogramos. Entonces, para yo hallar el peso, tengo que multiplicar por el valor de la aceleración, que vale 10. 60 por 10, 600. Pero ya estaría en newton. Como ya me dan ahí la fuerza de gravedad que está en newton, entonces ya no necesito multiplicarlo por 10, porque ya está en newton ya. Ya me están dando la fuerza de gravedad o peso. Si no me dan la fuerza de gravedad y me lo dan con su masa, conociendo la masa puedo hallar la fuerza de gravedad multiplicándolo por 10 y ya está, se acabó. Entonces, cuando yo digo que me están dando la masa, cuando tiene unidad de kilogramos, recuerda que la masa tiene unidad de kilogramos. A multiplicar por el valor de la aceleración, que vale 10, ¿no? me sale como resultado, pues, ¿no? La fuerza de gravedad o peso. Y formamos un triángulo de fuerzas así, que esté cerrado, uniendo el extremo con el origen. Mira, si tú te das cuenta en ese triángulo de color lila, formado por las fuerzas, las esquinas, en todos los vértices, los vectores están uniéndose extremo con origen. Extremo con origen, extremo con origen.
Cuando tengan los vectores en esa disposición, tiene una resultante igual a 0, ¿no? Su resultante es igual a 0. ¿Y qué significa que la resultante sea 0? Significa que el cuerpo esté en equilibrio. Pero no solamente hablamos que el cuerpo esté en equilibrio cuando el cuerpo no se mueve, o sea, está en reposo. También hay equilibrio cuando un cuerpo se mueve. Pero no cuando se mueve de cualquier manera, sino que cuando se mueve con velocidad constante. O sea, un movimiento unidireccional en una sola dirección, ¿no? Donde el móvil no cambia de dirección. Por lo tanto, al no cambiar la dirección y no cambiar el módulo, su velocidad va a ser constante. Su velocidad va a ser constante, no cambia ni módulo ni dirección. Entonces, también hablamos de equilibrio cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante. También hay equilibrio ahí. Y así, esos conceptos teóricos hay que siempre manejarlo bien, ¿ya? Bien, siempre conocerlo bien. Ya está. Ahora, la otra pregunta que vamos a hacer ahorita, también de diagrama, porque he puesto 3 preguntas, pero está así, más o menos. Está así. Así. Y voy a dibujar, a ver, una esferita. Ahí da ahí. Bueno, puedo cambiarlo de repente la figura, ¿no? Puede ser un círculo, puede ser otra figura. Si me dicen en este problema, por ejemplo, me dice calcule la reacción de la pared vertical sobre el bloque, en este caso sobre la esfera de 100 newton, por ejemplo. Desprecie las fuerzas de rozamiento. Vamos a suponer que este ángulo, es una suposición, sea 53 grados. ¿Ya? Y me piden la reacción de la pared vertical. Claro, porque también hay otra pared que está ahí inclinada, ¿no? Entonces, esa reacción pedida sería esta, ¿no? Esa sería la reacción pedida. Esta de aquí. Esa es la reacción. Esa es la que me están pidiendo. Pero la esfera, como tiene masa, la Tierra lo jala. Vertical hacia abajo. Y también vamos a dibujar la reacción de ese plano, ¿no? Te dice que desprecia las fuerzas de rozamiento. En ninguna de las superficies va a haber rozamiento, por lo tanto, acá va a graficarse la reacción, pero la reacción normal, ¿no? Este llamémosle reacción 1 y este vamos a llamarle reacción 2. En este problema ya está claro, ¿no? Dice, calcule la reacción de la pared vertical. O sea, nos están pidiendo la reacción 1. La reacción 1. Eso es lo que nos están pidiendo. Ya está. El peso de esta esfera, supongamos que sea pues 100 newton. Ese peso, mira cómo grafico el peso, ¿eh? Vertical. 100 newton. Ahí está. A ver. Y ahora sí.
Entonces, continuando con el desarrollo de este ejercicio, de este ejemplo para el repaso, decíamos que nos están pidiendo a nosotros en este ejercicio la reacción de la pared vertical. ¿Por qué pared vertical? Porque también hay una pared que está ahí en forma diagonal, ¿no? Que esa es la pared que está en diagonal. Entonces a nosotros nos dicen la reacción de la pared vertical, o sea, la reacción 1. La reacción número 1. Ahora, también hay un ángulo que forma ahí 53 grados, que lo he cambiado. Y a esa reacción que está en esa pared inclinada, en esa pared en diagonal, lo he llamado reacción 2. El peso de esa esfera también le he cambiado, le he puesto 100 newton. Y lo que vamos a hacer es formar ahí un triángulo. Y empiezo siempre por la fuerza vertical, ¿no? La fuerza vertical es esta. La fuerza del peso. Continúo uniendo extremo con origen con la fuerza horizontal, así. Y cierro con la reacción 2. Vamos a ponerle los nombres. Esta es la fuerza de gravedad. La vertical es la fuerza de gravedad de la esfera. 100 newton. Este es 90 grados. La vertical con la horizontal forma 90. Esta es la reacción pedida, que es la reacción 1. Y la hipotenusa viene a ser la reacción número 2. Reacción 2. Ahora, necesito ángulos, para lo cual aquí, en caso de la reacción 2, voy a trazarle una línea vertical. Acá sería 90. Y como me dice que desprecie todo tipo de rozamiento, esa reacción va a ser perpendicular cuando el piso es liso, ¿no? Cuando no hay rozamiento. Entonces la reacción es perpendicular. Y si es perpendicular, si él es 53, este ángulo es 37. Y para que sea 90, él tendría que ser 53. Porque 53 más 37 es 90. Porque si ese es 90, el otro lado también es 90. Pues no ves que todo tiene que ser 180. Al trazar esa línea vertical, entonces el ángulo que me forma la reacción 2 con la vertical es 53 grados. Acá está la reacción 2 y la vertical. Como la fuerza de gravedad es vertical, esto debe ser 53. 90, tiene que ser 37. Para que su suma sea 90, pues, ¿no? 90 más 90 es 180. En este caso, bueno, 37 con 100 newton no sale, ¿no? Si te das cuenta, no sale entero. Entonces eso se corrige fácilmente, ¿no? Como yo estoy colocando datos al azar, la solución es que sea un múltiplo de 3. Y para que sea múltiplo de 3, el peso de la esfera le voy a hacer que valga 90 newton. Para que no salga fracción, bueno. Para que no salga fracción, le he cambiado el peso por 90, ¿no? Entonces digo, a 37 se lo pone 3K. A 37 se lo pone 3K. Acá va a ser 3K. A 53, 4K. Y justo lo que me piden a mí, ¿no? Este es 4K, la reacción 1. Entonces, mentalmente igualo 3K igualo a 90. Y de ahí K vale 30, ¿no? 90 entre 3, 30. Como K vale 30, la reacción 1 es igual a 4K, si te das cuenta, ¿no? La reacción 1 es igual a 4 por K. Pero como K vale 30, sería 4 por 30. Por lo tanto, la reacción 1 sería 4 por 30, 120 newton, ¿no? ¿Ves? 120 newton. Obviamente he cambiado los datos, pero la forma de desarrollar es la misma, ¿no? Se mantiene la estructura, la forma del desarrollo de ese ejercicio. Esa es la idea, ¿no? Trabajar con problemas que sean similares y cada problema te enseña algo, ¿no? Cada problema tiene un objetivo, tiene una meta
de hacer pues que el alumno aprenda algo. Algo te enseña un problema, siempre un problema te enseña algo. ¿Hay alguna pregunta en este ejercicio de en este problema? ¿Tienes alguna duda? Yo le he cambiado la figura, ¿no? No le he puesto, acá le he puesto un círculo, pero en la figura del examen no es un círculo, es otra figura. Pero la forma de desarrollar es la misma. No es que como cambia la figura ya no se desarrolla igual. Sí, se desarrolla igual en realidad. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Ya, vamos con el siguiente entonces. El siguiente está más fácil aún. En la siguiente, mira, este de acá. El problema. A ver, vamos a ver si se está grabando. Sí, ahí te aparece el botoncito de grabación. Sí se está grabando. Ya. A ver, el problema número 4. Nos piden allá la atención. Pero, ¿de dónde? Tú dirás, profesor, ¿de dónde? De acá, mira. Primero dibujo una barrita. Una barra. Y esa barra, esta barra, por el extremo de la barra, tiene una pared. Y sobre esa pared existe una articulación. Así, ¿no? Como una especie de bisagra que lo sostiene. Esta es una barra homogénea. El problema te lo indica, te lo hace saber, porque en el punto medio de la barra grafica ahí, una cuerda y un bloque, ¿no? Ahí. Una cuerda y un bloque. A ver, hay que tener cuidado porque esta barra, justo esa cuerda, ¿no? Está en la mitad, en el punto medio. ¿Y por qué digo que está en la mitad? Porque en el problema te dan así, te pone dos rayitas. Esas dos rayitas hace referencia a que es una barra homogénea, ¿no? Ya está. Ahora, ¿cuál es la tensión que me están pidiendo? En esta cuerda, la única, no hay otra. Si hacemos el corte, la tensión apunta al corte. Hay que graficar siempre la fuerza, ¿no? La fuerza es así. Esa es la tensión. Ahí está. Pero en este problema nos dan la masa de la barra también. Nos dan la masa de la barra. Nos dan la masa de la barra que sea, por ejemplo, 4 kilogramos. Y también la masa del bloque que sea 8 kilogramos. Así. Ahora, aquí, en el centro de gravedad, va a actuar la fuerza de gravedad de la barra. Pues. La barra también tiene su fuerza de gravedad. No es que tiene masa, la masa de la barra es 4 kilos. Entonces, como la barra tiene una masa de 4 kilos, su fuerza de gravedad sería 4 por 10, ¿no? 4 por 10 que es 40 newton. Mientras que si yo hago el corte imaginario, esa cuerda que le hace a la barra lo jala para abajo. La cuerda lo jala para abajo a la barra. ¿Y por qué la cuerda lo jala para abajo a la barra? Porque esa cuerda en un extremo tiene un bloque. Ya está. Yo tengo ahí fuerzas que son verticales, ¿no? Y paralelas.
Ese 40 newton, por ejemplo, ese 40 newton es el peso de la barra, ¿no? Ese es el peso de la barra. Y aquí cuando yo analice el bloque, lo puedo hacer acá a un costado, ¿no? Lo puedo hacer a un costado. Cuando yo analizo el bloque, ese bloque tiene fuerzas. Una fuerza que va del tensión, ¿no? La cuerda lo jala para arriba porque la fuerza de gravedad lo jala de manera vertical hacia abajo. La fuerza de gravedad no va a cambiar nunca. Mira acá es diferente. Como la masa vale 8 kilogramos, la unidad de masa es el kilogramos, esa fuerza de gravedad se calcula multiplicando la masa por el valor de la aceleración. El valor de la aceleración es 10 y 10 por 8, 80. O sea, aquí va a presentar 80 newton. Y acá también hay una tensión, ¿no? Que le voy a llamar, a ver, para que no se confunda con la otra tensión T, le voy a llamar T1. Entonces aquí, este también sería T1, pues, sino que he hecho una separación. Le he hecho una separación ahí para que se pueda entender. Entonces, del equilibrio de fuerzas, esto no sube ni baja, hay equilibrio. La tensión 1 es igual a la fuerza de gravedad, pues la fuerza de gravedad vale 80 newton. Entonces la tensión 1 vale 80 newton, ¿no? Ya lo puedo reemplazar acá. Ahora, la pregunta es, ¿qué le está haciendo esa articulación a ese extremo? Lo está apoyando, ¿no? Lo va a empujar, pero específicamente lo va a empujar de manera vertical, ¿no? Como esto tiende debido a que tiene 40 newton y 80 newton, 120 newton, acá va a tener pero la fuerza va al revés, ¿no? Iría así. Así sería la reacción de la articulación. Ahí, al respecto a este punto va a girar. Voy a llamarle respecto al punto O. Por la primera condición de equilibrio dice que sumatoria de fuerzas en sentido vertical hacia arriba, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba es ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Pero si yo observo eso, ¿qué fuerzas están yendo para arriba de la primera condición de equilibrio? Las fuerzas que estarían yendo para arriba sería la reacción del piso más la tensión. Y eso es igual a ¿quién? A la mg de la barra más la tensión 1. Esas dos. Ya está. Tensión 2. O sea, sería 40 más 80. 120, ¿no? 120. Ya está. Pero date cuenta que a mí me están pidiendo en este problema la tensión T. La incógnita es la tensión T. Como me piden la tensión T1, no, T, la que está acá arriba. Como me piden esa tensión, de la primera condición de equilibrio que dice suma de fuerzas que van hacia arriba, debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo.
Entonces, no me sirve esa ecuación, porque R puede tomar muchos valores, ¿no? Ahora, ¿cuál de los valores es el que va a ser respuesta? No sabemos. Ya está. Entonces, la primera condición de equilibrio no pasa nada. Entonces, vamos a hacer la segunda condición de equilibrio. El momento de la fuerza resultante respecto a un punto O va a ser igual a fuerza por distancia, ¿no? Momento es fuerza por distancia. Pero acá vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio dice que el momento de la fuerza resultante respecto al punto O, si es igual a 0, eso significa que la sumatoria de momentos que van en sentido antihorario debe ser igual ya está. ¿Qué fuerzas están yendo al sentido antihorario? A ver, veamos. Antihorario es esta fuerza de la barra, fuerza de gravedad de la barra, y también esta fuerza de ese bloque, ¿no? Ya está. ¿Qué fuerzas tienen sentido antihorario? Si te das cuenta, con respecto al punto de giro, ¿no? Bueno, acá me he equivocado en la dirección. Con respecto a ese punto de giro, decimos, la que están haciendo rotar en sentido contrario al sentido de giro de las agujas del reloj es la tensión, T, justo la que me están pidiendo. Esa es la única que está haciendo rotar en sentido antihorario. Las otras dos en sentido horario. Entonces sería ya, estas son horarios, ¿no? Antihorario es la tensión. Sería el momento de la tensión respecto al punto O. No hay otra. Debe ser igual al momento de la fuerza de gravedad respecto al punto O, ¿no? Más el momento más el momento de la fuerza de gravedad más el momento de la fuerza de gravedad de la barra, ¿no? Fuerza de la barra respecto al punto O. Por acá abajo lo hago. Para la tensión, si este lado como es punto medio, A y A. ¿Cómo hallo la distancia del centro de momentos hacia la fuerza? Que sea 90 grados. Y justo cumple. Ya, sería entonces la fuerza que es T por la distancia T. Luego, fuerza por distancia, ¿no? Luego tengo la fuerza, esta es la mg.
fuerza de gravedad por una distancia 1 más la fuerza, ¿de qué es? De bloque, ¿no? Sería momento de la fuerza del bloque por la distancia 2. Reemplazamos. A ver, sería tensión por la distancia. Desde el centro de momentos hacia la fuerza T hay 2A. Sería la tensión es lo que yo quiero hallar. Sería fuerza, tensión por la distancia, que es 2A. Para la fuerza de gravedad, bueno, es su fuerza, que vale 40. Por la distancia, que es del centro de momentos hacia la fuerza, hasta aquí. Ya, sería entonces la fuerza de gravedad por la distancia, que es A también, más la fuerza de bloque, que sería 80, por su distancia del centro de momentos hacia la fuerza, hacia acá. Ahí está. Y luego, ¿qué nos queda? 80 por A también, ¿no? Acá sería 2 veces tensión por A es igual a 40A más 80A ¿se cancela A con A o no? A con A se cancela. Bueno, se cancela, te dije A con A. Y ya, por lo tanto, A con A se cancela, le saco mitad, la tensión. La tensión sería, a ver, cancelé A con A, la mitad de 120, 60, ¿no? 60 newton. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. Entonces sacas un 20, ¿verdad? Supongo que sí. Supones. ¿Por qué tan optimismo? No sé, profe. Tienes que decir, sí se puede. Listo. Ya. Ahora, esto es una pregunta de la segunda condición de equilibrio, ¿no? La segunda condición de equilibrio garantiza que el cuerpo no rote o no gire. Ya, esa es la segunda condición de equilibrio. O sea, el cuerpo, la primera condición de equilibrio dice que el cuerpo se permanezca en reposo, que no se mueva. Puede ser que el cuerpo no se mueva, o sea, no cambie de posición, pero puede rotar.
Entonces, si en caso que el cuerpo rote, ya no está en equilibrio, pues, porque se está moviendo. Entonces, para que esté en equilibrio un cuerpo, un sistema se encuentre en equilibrio, el cuerpo no debe, no debe desplazarse, o sea, estar en reposo, pero si bien es cierto, no se desplaza, está en su sitio, pero puede estar rotando o puede estar girando, entonces tampoco debe suceder eso. Ya no debe suceder esas cosas. Ya está, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. Vamos con el siguiente problema. Bueno, ya falta poco ya. He puesto varios problemas de lo que es de... ¿Cómo se llama esto? De momento, ¿no? De momentos. A ver, podemos de repente... Ah, puedo traer el libro, ¿no? ¿Verdad? El libro de ustedes. Ya. A ver, puede ser... Puede ser esto de aquí, pero uno que se parezca, a ver. A ver. Ya. Un problema pues sencillo, facilito. Mm, Este de primero, si no, si es el primero. A ver, podría ser como la uno. A ver, vamos a algo parecido, ¿no? Ya está. Acá vamos el problema uno. Ya, en este problema, por ejemplo, nos dice halle el módulo de la aceleración. ¿Qué hacemos? Aplicamos la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Dice aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa, ¿no? Fuerza resultante sobre la masa. Pero esta fuerza resultante es igual a la fuerza mayor menos la fuerza menor.
fuerza a favor de la aceleración menos la fuerza en contra. $60 menos 40 es 20. Ya está. A ver. Reemplazamos, pero aceleración es igual a la fuerza resultante, que en nuestro caso salió 20, ¿no? Sobre la masa que sale 2, y 20 entre 2, 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Viste? Es un problema sencillo, ¿no? Como aplicando dinámica. A ver, otra pregunta, a ver. Otro podría ser como este, ¿no? Como la 8. Ya está. ¿Qué harías en este caso del problema 8? Bueno, lo primero, descompone las fuerzas, ¿no? Componente vertical, componente horizontal, componente vertical, componente horizontal. Las fuerzas valen 100, entonces para el primero, a ver, 50, ¿no? 5K, K vale 10, 5 por 10, el otro es 3 por 10, acá sería 3 por 10, 30. Y acá sería 4 por 10, 40 newton. Ya una vez que tengo las fuerzas, me olvido de estas. Ya. Y en la, a ver, acá, esta vale 100. 100 sería 5 por 20, ¿no? 5 por 20, este es 3 por 20, 60. Y el otro es 4 por 20, 80. Y ya está. Ahora, en la horizontal decimos que la fuerza resultante sería fuerza a favor de la aceleración. La aceleración está acá. Ya, a ver. La fuerza resultante sería fuerza a favor. $80 menos 40, 40, ¿no? Entonces la fuerza resultante es igual a 40 newton. Y eso se va a mover, pues, ¿no? La aceleración sería
Ahí acá abajo va. Aceleración es fuerza resultante sobre masa, ¿no? Fuerza resultante sobre masa, reemplazamos. La aceleración es igual. La fuerza resultante, bueno, salió la diferencia, ¿no? 40 entre la masa. Salió pues de restar 80 menos 40, ¿no? La masa es la suma de 4 más 6. 4 más 6 es 10. 40 entre 10, 4. ¿Está? Marcamos entonces. Listo. Muy bien, Camilita. Hemos concluido con el repaso. Espero que te sirva, ¿no? Para que des un examen muy bien. Y ahí pues de repente le agregas problemas de momento, esas cosas, ¿no? Más problemas. Por el momento me has entendido, creo, ¿no? Cómo se trabaja. Sí, profesor. ¿No? Aquí está, momento. Aplicamos la segunda condición de equilibrio, ¿no? En momento. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Tienes alguna duda? No, profesor, todo está bien. Ya. Ya, Camilita. Entonces nos estamos viendo en clase. Ya, chao, profesor. Chao, Camilita. Cuídate. Buenas noches. Espérese, profe. Sí. No terminé mi otra Ah, pregunta. dime. ¿Cómo era? Son teoría más o menos, pero ¿qué ocurriría si la constante gravitacional G cambiaría mínimamente? Si la constante de gravitación G, a ver, esa es de las fuerzas de atracción entre cuerpos que tienen masa, ¿no? La fuerza es igual a la constante de gravitación G multiplicado por el producto de la distancia, no, perdón, de producto de las masas entre la distancia al cuadrado por G. Ahora, si cambia mínimamente, que sea 1, por ejemplo, me quedaría solamente producto de la masa 1, la masa 2 sobre d cuadrado. Ahora, si me dice que cambia a 0, si es 0, se anularía pues la fuerza de gravitación. Ya no habría fuerza de gravitación si fuera 0. Entonces, lo mínimo que podría cambiar es que esa constante de gravitación tenga como valor 1. Y ahí, si tiene valor 1, porque eso tiene un número grande, ¿no? Tiene un número pequeño, diré, porque es 10 a la menos 11, si mal no recuerdo. Ya que hemos trabajado el año pasado, ¿no? Con el tema de, vimos eso de la constante de gravitación en el capítulo de las leyes de Kepler. No sé si te acuerdas, ¿no? Las 4 leyes de Kepler. En gravitación, pues, ¿no? Gravitación universal. Ya está. Eso es lo que sucedería, ¿no? Que solamente va a quedar por el producto de la masa. Ahora, si te refieres a algo físico, o sea, no a la parte matemática, sino algo físico, pues ese valor de la constante ha sido calculado, pero para que sea mínimo o 0, tendríamos que ver que las otras, por ejemplo, la masa y las distancias también que no cambien, pues, ¿no?
Porque si cambia uno puede cambiar los otros parámetros también. Así es, Camilita. No sé dónde me estás sacando esas preguntas medias extrañas, medias raras. Listo, profe. Ya terminé con mis preguntas. Ya. Bueno, ¿y puedo saber de dónde te estás sacando esas preguntas? ¿De dónde estás indagando? Man, yo te voy a hacer una pregunta para que te quede como tarea y me responde en la próxima clase. Ok. ¿Qué sucedería si la Ya Tierra... sabes, profe, espérese, la anoto. Ya, la notas ahí. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si la Tierra deja de rotar? O sea, ya no tiene movimiento de rotación ni de Ah, traslación. ya, sí, sí la conozco esa. ¿Sí? ¿La conoces? Creo que las personas empezarían a... O sea, si deja de rotar, las personas se... O sea, a ver, ¿cómo lo digo? La vi nos había dicho, la vi de geografía, justamente eso. Ya. ¿Qué te acuerdas, sabes, lo que dijo la Miss? Creo que las personas de... O sea, por la gravedad, yo creo que se fueran para arriba. Ponen para arriba. Sí. O sea, flotaríamos y... A ver, ¿qué pasa? Mira, imagínate que estamos nosotros. Ujú. Ahorita, por ejemplo, la Tierra está girando a una velocidad alta, te dije, ¿te acuerdas? Que estamos conversando. Sí. A 1600 kilómetros por hora aproximadamente. Ujú. Pero está con velocidad constante, o sea, no varía, o sea, no acelera. Y es por eso que nosotros estamos tranquilos. Es algo parecido, por ejemplo, cuando tú viajas en el carro y puede estar yendo a 150 kilómetros por hora, pero no hace cambios, no hace acelerones. O sea, lo mantiene los 150 constante. Entonces no se siente, ¿no? Pareciera que estuvieras ahí en tu casa, en la sala de tu casa. Y no se siente porque está manteniendo la velocidad constante. Pero tú también has podido observar cuando has viajado seguramente que cuando el carro frena bruscamente o detiene de manera brusco la velocidad del vehículo, las personas que están adelante por inercia se van, ¿no? O sea, los que están dentro del carro se van para adelante, ¿no? Algo así va a suceder si la Tierra dejara de girar y para bruscamente. Pero yo quisiera que tú lo leas y lo investigues buscando ahí de repente un libro o en Google para que te enteres por ti misma en vivo y en directo y tú me lo terminas de comentar de lo que es lo que sucedería, ya sea desde el punto de vista de la geografía o desde el punto de vista de la ¿Quiere física. que le dé con la fórmula también, profesor? Bueno, si está a la mano ahí a la hora que lo investigas, ya sería ¿De bueno. cuántos párrafos máximo? Lo dejo a tu criterio. Ok. A tu criterio lo dejo para que... Pero al menos, Entonces lo digo mañana. ya, perfecto. Ya. Listo, Camilita. Voy Muy, a investigar. muchas gracias por estar investigando cuestiones de la física. Eso está bueno. Es que la curiosidad mató al gato, profe. No, está bien, está bien. Nunca debemos dejar de ser niños, ¿no? Debemos siempre estar investigando, indagando, buscando lo que sucedería, ¿no? Y eso está muy bien. Muy bien que estés investigando. Muy bien. Entonces te dejo para que cenes, Camilita. Que cenes y Yo ya descanses. cené, profe. ¿Ya cenaste ya? Ah, ya. Sí, ya cené. Entonces para que descanses para mañana, alistes tus cosas y mañana para que te levantes con buenos ánimos para las clases. Las clases empiezan a las 4, ¿no, profesor? ¿A las 4? No, ¿qué digo? Empiezan a las 8 y punto. Claro, 8 en punto. Pero obviamente, minutos antes puedes estar. Los profesores ya estamos conectados 10 para las 8 más o menos. 10 para las 8. Ya voy a dormir hasta las 8. Ujú. Bueno, que yo me voy a ir a dormir. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. ¿Cuánto sería, profe? 2 horas.
Ajá. Ok, está bien, profesor. Ahí le digo a mi papá para que le llame. Ya. Ah, pero antes de eso, Camila, espérate, hay una, antes que me olvide, hay una pregunta de esto de, Profesor, perdón por interrumpirlo, pero eso lo va a subir a su canal, ¿no? ajá, Ya, entonces. Ahora sí. eh, ¿Ese es el repaso? sí, ¿O de no, no, este es del examen, pero no. Espérate, quería buscar acá, antes que me olvide. Este tipo de pregunta, esto me está olvidando. Este tipo de pregunta, ya, espérate, déjame corroborar un momento. Ah, ya, me está confundiendo con el otro, espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta pregunta la 11, ¿te acuerdas que la hice? Un poco brava está esa pregunta. Mm, preguntas como la 1 y la 2, por ejemplo, también son estas sí sabes hacer, ¿no? Como la 1 y la 2. Esta incluso está en tu cuaderno. Sí, profe, sí lo tengo. La 1 y la 2. Y esta de acá también. Y decía, ¿por qué no está? Porque está en el... Aquí mira, ve. Esta de acá, la 3. Ve la pregunta 3. Así parecías, así. Acá está su solución, mira, cortita sale. Porque ahí te pide el momento de la fuerza con respecto al punto O. Y también te había dicho de la pregunta, la 1, ¿no? La 1 y la 2. Así parecías a esa, ¿no? Ese tipo de... Ese corte, ¿no? De preguntas. Y la que acabamos de hacer acá, esta, ¿no? Esta del bloque. ¿Cuál era? Esta, ¿no? Era para el sistema, ¿te acuerdas? Fuerza resultante del sistema entre la masa del sistema. Esta creo que con eso ya sacas un 20. A repasar nomás, a estudiar, a revisar otra vez. De esta manera mañana vamos a hacer el repaso del libro de esta última parte, ¿no? ¿Te acuerdas lo que te enseñé? De la última parte del libro. Sí, profesor. Y ahí vamos a trabajar del repaso, pues. Del repaso. No, ¿dónde estará? Ya, bueno, del repaso ya. Y ahora sí, ya Camlita, nos vemos hasta mañana. Chao, profesor. Chao Camlita, cuídate.